Buenas tardes, hermanos, amigos, todas aquellas personas que nos están viendo a través de nuestra página Maná del Cielo en Facebook. Les saludamos con un saludo muy afectuoso, cariñoso de parte de la familia pastoral, y ya estamos transmitiendo un domingo más para alabar, para bendecir, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y hoy estamos de fiesta con Jesús porque hoy estamos celebrando el hecho de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, muriera, pero también dice la palabra de Dios que Él resucitó y resucitó con poder, con autoridad. Dice la palabra de Dios que venció la muerte y Él es el que vive para siempre hasta el día de hoy. Y Él reina allá en la eternidad, sentado a la diestra de Dios Padre. Él intercede por nosotros, por cada uno de nosotros. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Y así te invito, hermano, a que cierres tus ojos y dediquemos este servicio, este culto a nuestro Dios. Bendito Dios, bendito Padre, en este día alabamos tu poderoso nombre, te bendecimos, te exaltamos. Glorificamos tu nombre, Señor. Tú vives, tú reinas, Señor, oh Dios. Esa es la predicación de nuestro evangelio, Señor eterno. Gracias, gracias por ser un vencedor, porque venciste, oh Dios. Y a través de Jesús a nosotros nos has hecho más que vencedores, dice tu palabra, por medio de aquel que nos amó. Gloria te damos a ti, Señor. Sabemos que eres un Dios real. Gloria al Padre. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hoy en este día alabamos tu poderoso nombre. También escucharemos su palabra, que es una palabra de vida, una palabra que va a nutrir nuestro espíritu desde lo más profundo de nuestro interior. Así que toma nuestra vida, toma nuestro ser, aquí estamos y bendecimos la vida de cada una de las personas que ya nos está viendo, que ya está ahí detrás de, Señor, ese celular o esa pantalla, ya está conectado con nosotros para alabar y bendecir tu nombre. Gracias te damos, oh Dios. Recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque es para ti. Amén y amén. Y bueno, les voy a leer una parte de las Escrituras que dice así: lo que en este día nosotros como pueblo de Dios estamos celebrando se encuentra ahí en la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, que dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es la palabra de Dios la que declara esta gran verdad de que nuestro Señor Jesús está vivo y Él resucitó. Dice este canto: mi Dios no está muerto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle la gloria y la honra al Señor. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar.
venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive. Enciende hoy con fuego, Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios, la creación temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte, vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, oh Padre Celestial. Señor Jesús, porque tú has vencido a la muerte, lo dice tu palabra. Por lo tanto, Señor Jesús, nos has hecho más que vencedores. Por medio de Jesucristo somos tus hijos. Lo creemos, lo declaramos, Señor. Tú vives y reinas para siempre. Señor Jesús, a ti la gloria, a ti la honra. Tú vives por siempre, oh Dios. Nuestra fe, Señor, en ti está puesta, oh Dios. Oh Señor, y a pesar de las circunstancias, Señor, nuestra fe está en ti, Señor, está en ti, oh Dios, aleluya. Porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Esa fe que viene de ti, yo la he recibido para creer que tú, oh Señor, moriste por mí. Fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día con poder y autoridad y vives. Aún el hombre, aunque ha querido desprestigiar ese nombre que sobre todo nombre no ha podido. Porque aún la ciencia, Señor, puede avalar que tú realmente resucitaste, Señor eterno. Esa es la fe, la esperanza y la confianza que yo tengo, Señor, en ti. En que tú has resucitado de entre los muertos. Tú venciste, eres el único que te has levantado y que vives para siempre. Gracias, mi Señor, a ti la gloria y la honra por siempre. Aleluya. Bendito seas nuestro Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Así estamos dejando el lugar a nuestro pastor Arturo Sierra y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga en gran manera. Dios les guarde. Muy buenas tardes, amados hermanos. Una vez más, para nosotros es un placer el poder transmitirles, enseñarles la preciosa palabra del Señor. Hoy es un día muy, muy especial porque como iglesia, como cristianos que somos,
recordamos que nuestro Señor Jesucristo no tan solo murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades. No tan solo recordamos que fue sepultado, sino que también lo más importante es que el primer día de la semana Él se levantó con poder de entre los muertos. Ese es el Cristo que anunciamos y que predicamos. Así que iglesia, hermanos, gocémonos, alegrémonos porque tenemos un Dios vivo, un Cristo poderoso que no se quedó en la tumba, sino que sentado a la diestra del Padre está y que está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de este hermoso día que tiene que ver con la resurrección del Señor. Vamos a hablar acerca del poder de la palabra revelada en los caminantes de Emaús. Quiero decirte, amado hermano, quienes nos ven, quienes nos verán posteriormente, que nuestro Señor Jesucristo en más de una ocasión habló acerca de su muerte. Él siempre hablaba a sus discípulos y les decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de pecadores. Pero el Señor no tan solo les anunció su muerte, sino que también les habló acerca de su resurrección, de que tenía que volver a la vida al tercer día. Esto era parte de sus enseñanzas continuas hacia sus discípulos, hacia el pueblo. Y podemos pensar que tal parece que esta palabra quedó en el olvido de sus discípulos. Y en vez de proclamar la verdad de la palabra en cuanto a la resurrección del Señor, ellos estaban confundidos, estaban tristes, estaban agobiados, estaban tal vez desanimados, desalentados y todos sus proyectos y planes de vida estaban por tierra. Pero ¿a qué se debió esta situación, esta condición en los discípulos si habían recibido enseñanza de parte del Señor? Vamos a ver, amados hermanos, cómo a veces la falta de fe o la incredulidad puede limitar el poder de la palabra. Vamos a ver que la falta de fe en la palabra causó tristeza y desánimo en los discípulos. Vamos a leer el Evangelio de Lucas en su capítulo 24, versículos 13 en adelante. Vamos a ir dando lectura a algunos pasajes de este capítulo y dice así la Escritura. Y aquí dos de ellos iban el mismo día. Está hablando acerca del día del primer día de la semana cuando se dio la resurrección del Señor. Y dice la Escritura, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente unos 10 kilómetros alrededor de la ciudad. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido.
aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Muy bien. ¿Qué nos enseña hoy la palabra de Dios? Nos habla de ciertos discípulos que iban a un lugar llamado Emaús e iban platicando de todos los eventos que había acontecido en Jerusalén en esos días, haciendo referencia básicamente al suceso de la crucifixión. Y dice la palabra que ellos iban platicando, ellos iban hablando, cuando de momento el Señor Jesús se acerca hacia ellos y les hace una pregunta y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Había algo en aquellos caminantes que el Señor Jesús pudo entender y darse cuenta, y es que ellos estaban tristes. Por eso les pregunta: ¿qué pláticas son estas? ¿Cuál era la conversación de los discípulos? Los eventos que habían sucedido en Jerusalén acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Esta situación que ellos habían atravesado, este evento que ellos habían pasado, había llevado a sus corazones, había llevado a sus vidas a un estado de tristeza, de conmoción y de desaliento. Cuando hay tristeza se debe a diferentes circunstancias. Podemos hablar de la pérdida de trabajo, por la pérdida de un ser querido, por causa de una enfermedad, por cierta ruptura en la familia. Es cuando viene la tristeza. Y entonces los discípulos, podemos ver que no nada más los caminantes de Maús, estos discípulos, sino todos en general, habían entrado a un estado de tristeza, de dolor, de desaliento. Y así lo notaba el Señor Jesús en su semblante, y les dijo: ¿por qué estáis tristes? Había desaliento, había desánimo. Ahora, es común que en la vida cotidiana, en la vida como cristianos, pasemos etapas de tristeza, a veces de desaliento por la pérdida, a veces del trabajo, por causa de enfermedad, por la pérdida de un familiar. Es motivo de que a veces eso traiga tristeza a nuestros corazones. En la Biblia encontramos a muchos hombres que pasaron por esta etapa. Podemos hablar de Moisés. Dice la palabra que Moisés era el líder del pueblo de Israel que los llevaba a la tierra prometida. Sin embargo, en diversas ocasiones, Israel como pueblo murmuraba y se acordaba de Egipto, se acordaba del alimento, y ellos deseaban comer carne cuando solo tenían ese maná que caía del cielo y a través del cual Dios les alimentaba. Y dice la palabra que Moisés dijo en una ocasión: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía.
podemos notar cierto sentimiento de tristeza, de desaliento en la vida de Moisés. Josué, cuando después de derrotar a la ciudad de Jerusalén por mandato de Dios, ellos querían tomar la siguiente ciudad, que era Jai, y enviaron a pocos hombres y salieron derrotados, y Josué y los líderes del pueblo cayeron sobre sus rodillas en tristeza, en oración, pidiéndole a Dios cuál era el motivo, la causa. Elías, podemos hablar de él, que en un momento de su vida él quería morir por causa de que habían matado a todos los profetas de Dios y a él lo buscaban para quitarle la vida. Entonces, iglesia, amados hermanos, es común que en la vida cristiana cotidiana tengamos ciertos momentos de tristeza, de dolor, de desaliento, de desánimo, de confusión, como estaba pasando con los discípulos y de manera específica con estos hombres que caminaban hacia Emaús. Estaban tristes, desconsolados por causa de la muerte de Jesús. Y esta misma situación de desaliento, de tristeza, no permitió que los discípulos vieran que Jesús era quien caminaba con ellos. Por eso dice la palabra que ellos caminaban hacia Emaús, y de momento el Señor apareció junto a ellos y les preguntó el por qué, el motivo de su tristeza. Y ellos estaban tan sumidos en su dolor, en su aflicción, en su tristeza, que no veían que Jesús mismo iba con ellos a su lado, iba de compañero con ellos. Iglesia, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que en los momentos difíciles de nuestra vida, aún en esos momentos de tristeza, de dolor, en la pérdida de alguien, de un familiar, en la enfermedad, en una ruptura, en una situación de crisis, iglesia, es importante que sepamos que Jesús camina a nuestro lado. En toda circunstancia de nuestra vida, el Señor va a nuestro lado. Él es nuestro divino compañero del camino. Por eso su palabra dice que Él no nos iba a dejar solos, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, iglesia, en ese momento que tú vives de desconsuelo, de aflicción, de tristeza, yo quiero decirte que Jesús va a tu lado, camina a tu lado, va a tu lado, amado hermano. No sea que nos pase como a estos caminantes de Emaús, que estaban tan enfrascados, que sus pensamientos estaban en los eventos que habían pasado, su tristeza les invadía, que se olvidaron o no se dieron cuenta más bien que Jesús estaba con ellos. Así que, iglesia, Jesús camina a nuestro lado. No estamos solos. Dios está con nosotros. En estos momentos de crisis, de lucha, donde tal vez no vemos a los hermanos, donde tal vez el pastor no está a nuestro lado, yo quiero decirte, iglesia, que no estás solo. Jesús está con nosotros. Él conoce la tristeza, Él conoce las circunstancias que podamos estar pasando. Entonces nos damos cuenta que la tristeza impidió ver a los discípulos que Jesús estaba con ellos. Es importante, amados hermanos, entender también que los discípulos dejaron a un lado el poder sobrenatural de la palabra. Los discípulos pensaron que todo había terminado. Cuando vino Jesús como Mesías y veían esas sanidades, esos milagros, ellos pensaban que algo grande se iba a establecer en ese momento. Viene la muerte de Jesús y para ellos todo se acabó. Por ello vean la plática que ellos tienen
y lo que le dicen a Jesús cuando Él les pregunta qué es lo que están platicando. Y nos damos cuenta que dejaron el poder sobrenatural de la palabra, ya que Jesús les había dicho en varias ocasiones que iba a resucitar de entre los muertos, pero ellos no creyeron a la palabra. Entonces, hay otro aspecto a considerar, iglesia, que a veces las circunstancias de la vida nos impiden creer a la verdad de la palabra de Dios. Cuando tenemos tantos problemas, cuando tenemos tantas aflicciones, cuando tenemos tanta enfermedad, a veces ello nos impide ver el poder sobrenatural de la palabra. Por ello podemos entender que lo que hablamos muchas veces va a determinar nuestro presente y nuestro estado de ánimo y va a influir en todos aquellos quienes nos rodean y quienes nos oyen hablar. Por eso, iglesia, cuidemos nuestro vocabulario, nuestras palabras en familia, con los hijos, que hablamos, que expresamos en la iglesia. Amados hermanos, el Señor le dice a aquellos discípulos, ¿qué pláticas son estas? Y si el Señor en esta tarde a ti, a mí nos preguntara, ¿qué pláticas tienes tú? Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que lo que estamos platicando es todo lo relacionado a enfermedad y muerte. Vamos a ver a la gente y no falta la plática del COVID y que muchos están muriendo y que viene otra plaga y que viene otra peste y todo ello, amado hermano, en vez de fortalecer nuestra vida, muchas veces nos desalienta y la palabra de Dios a veces se vuelve ineficaz. Por eso el Señor Jesús dijo con mucha razón, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino más bien lo que sale de nuestra boca. ¿Qué platicamos en el trabajo? ¿Qué platicamos con las amistades? Todo es COVID, COVID, muerte, muerte y enfermedad y más enfermedad. Por ello, dice la palabra que aquellos discípulos iban hablando de todo lo que había acontecido en esos días. Y ellos estaban hablando de una manera que les estaba afectando de manera negativa. El tema de los discípulos era entonces sobre la muerte de Jesús. Vean lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 18. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Toda esperanza había terminado para ellos. Hoy es el tercer día y no vemos nada, dirían ellos. Nuevo motivo de duda y de tristeza. No creían en la palabra. Y si vemos el capítulo 24 en sus primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que ese primer día de la semana, las mujeres que habían visto donde habían sepultado el cuerpo de Jesús, muy de mañana habían ido al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús con diferentes especies, hierbas que llevaban. Y dice la palabra que ángeles del Señor les dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Aquellos ángeles apelan a la palabra, que las mujeres escucharan, se acordaran de la palabra. Versículo 6 de Lucas 24. Dice el 7, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El 8, pongan mucha atención, dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué hicieron las mujeres con la palabra? La tomaron, la creyeron y empezaron a anunciar la resurrección de Cristo.
Vean, amados hermanos, la actitud de las mujeres. El ángel les recordó la palabra de Dios y ellas tomaron la palabra, creyeron la palabra y empezaron a predicar el mensaje de resurrección. Por eso dice la escritura, entonces ellas se acordaron de sus palabras, recordaron la palabra de Jesús. Y esa palabra cambió el semblante de aquellas mujeres que también estaban tristes, angustiadas, afligidas. Mas cuando oyeron la palabra, recordaron la palabra, entendieron la palabra, cambió su mensaje y empezaron a anunciar la resurrección. Cristo ha resucitado. Cristo se levantó de entre los muertos. Esta es la actitud de aquellas mujeres. Sin embargo, Lucas 24:11, hablando de los hombres, de los varones, dice, mas a ellos, dice el 10, para que entendamos el contexto, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces aquellas mujeres salen y empiezan a anunciar la resurrección de Cristo, que la tumba estaba vacía. Van a los discípulos, a los hombres, les anuncian el mensaje de resurrección. Pero ¿qué pasa con los apóstoles, con los hombres? Dice la escritura, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces notamos dos cosas importantes. Las mujeres creyeron a la palabra, proclamaron la resurrección, sin embargo los varones, los discípulos, no lo creyeron. Y eso que los discípulos habían caminado con Jesús, habían andado con Jesús, habían escuchado la palabra de Jesús y sin embargo incredulidad había en sus corazones. No creyeron a la palabra y tenían una actitud de tristeza, de desánimo, estaban escondidos, habían huido, se habían apartado y así se encontraban los discípulos. ¿Por qué? Porque no creían a la palabra. Por eso hemos dicho, amados hermanos, que a veces la tristeza, las circunstancias de la vida, el desánimo limita o en un momento dado impide el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vean lo que hablaban aquellos discípulos de todo lo que había acontecido. Había tristeza en sus corazones. Decían, hoy es el tercer día, no ha pasado nada. Era un hombre en quien teníamos nuestra esperanza. Creíamos que él iba a instaurar un nuevo reinado, un reinado justo, pero todo se ha acabado. Podemos entender que la tristeza, la duda, la incredulidad los estaba matando. Por eso muchas veces, amados, entendemos que nosotros mismos muchas veces somos nuestros peores enemigos. La incredulidad limita el poder de la palabra. La tristeza va a limitar el poder de la palabra. Y todo lo que hablamos va a influir en la vida de los demás. Por eso hemos dicho, ¿qué pláticas tenemos nosotros? Puro COVID, pura enfermedad, pura pobreza. Nos quejamos de todo lo que sucede alrededor nuestro. Derrota, amargura, tristeza, y a veces nos preguntamos por qué no tenemos victoria, porque no estamos descansando en la palabra del Señor. Los discípulos habían escuchado el mensaje del evangelio, las varonas habían escuchado el mensaje del evangelio, lo creyeron, lo tomaron y actuaron. Sin embargo, los varones, los discípulos eran incrédulos. Por ello, amado hermano, usted y yo debemos de cambiar nuestro presente, cambiando nuestra manera de hablar y de ver las cosas. Si ahorita nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, vamos a ver que todo está vacío, no hay mucho comercio, no hay mucha economía, nos vamos a entristecer, nos vamos a desalentar, nos vamos a apachurrar, oímos las noticias, tantas cosas pesimistas que vienen y todo eso nos causa tristeza, pero es importante que entendamos
que debemos proclamar las verdades de Dios. Por eso debemos elegir la verdad de la palabra y no lo que ven mis ojos ni lo que oyen mis oídos. Debemos proclamar las verdades de Dios porque la palabra de Dios lo va a cambiar todo. Bien, vamos a seguir viendo. Dice Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, que aquellos hombres están entonces hablando con Jesús, le están explicando lo que ha pasado. El Señor les dice, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos habían visto el poder de Dios, los milagros del Señor, sin embargo, la palabra no la habían creído plenamente. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Después de toda esta plática que ellos están dando, el Señor les dice en el versículo 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice la Escritura que les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué hizo el Señor Jesús entonces con aquellos discípulos? Empezó a hablarles de la palabra, recordarles la palabra. Todo lo que decían los escritos, los profetas, la ley acerca de Jesús, y en base a esa explicación, la mente de los discípulos recibió revelación. La palabra insensatos tiene que ver con una gente necia, con una gente testaruda, con una gente que no razona. Entonces el Señor los amonesta y les dice insensatos, necios, torpes. ¿Por qué no razonan? ¿Por qué no entienden las Escrituras? Yo les anuncié mi muerte y mi resurrección. Los profetas, los escritos hablan de este suceso. Ya las mujeres vinieron a ustedes y les dijeron que la tumba estaba vacía y ni aún así han creído en su corazón. Y conforme el Señor estaba platicando con ellos, dice la palabra que su corazón empezó a arder, a tener ese amor hacia el Señor, esa fe hacia el Señor, y sus ojos fueron abiertos. La palabra de Dios debe de traer revelación a nuestro entendimiento, y la revelación va a quitar los velos, esos velos que nos impiden entender la palabra. Entonces el Señor les reprochó en gran manera esa actitud de necedad. Amados hermanos, Dios está con nosotros. Pero a veces las circunstancias nos impiden ver que camina a nuestro lado, que nos lleva en sus brazos, que nos está protegiendo, que está a nuestro lado. Por eso, amado hermano, la tristeza y el desaliento puede anular el poder de la palabra, puede limitar el poder de las Escrituras. Por eso es importante que nosotros día a día pidamos al Espíritu Santo que Él nos revele la palabra, que Él nos enseñe qué es lo que nos dice el Señor. Podemos ver el internet, las noticias, la radio, la televisión, los periódicos,
qué es lo que nos están diciendo, pero tenemos que ir a la palabra, hablando acerca de nuestros estudios de Apocalipsis. Ahí el Señor nos está hablando semana tras semana acerca de los eventos que se avecinan, y aunque la gente diga paz y seguridad, sabemos que vendrá destrucción repentina. Entonces el Señor les abrió el entendimiento con la palabra explicándoles. Por eso dice Pablo a los romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es el oír esta palabra como tal, sino entenderla, ese rema, esa revelación de Dios. Por eso, amado hermano, cuando lea la escritura, dile: Señor, revélame, enséñame, muéstrame. Y el Espíritu Santo nos va a revelar la palabra. Y cuando la palabra es revelada a nuestra vida, se caen las vendas de nuestros ojos y podemos saber que el Señor está a nuestro lado. Va a nuestro lado y en muchas ocasiones camina a nuestro lado y nos lleva en sus brazos amorosos. Así que, iglesia, en medio de estos tiempos de crisis difíciles, nuestro Cristo ha resucitado. Camina con nosotros y nos lleva en sus manos amorosas. Dice la Escritura que después aquellos caminantes siguen adelante y se dan cuenta que su corazón empezaba a arder, que su corazón ardía por la palabra revelada. Y dice la palabra que llegan al lugar donde ellos iban y el Señor hace que iba más lejos, mas aquellos caminantes le dicen al Señor: quédate con nosotros porque se hace tarde. Qué importante es, iglesia del Señor, que en estos tiempos de crisis, de lucha, tiempos difíciles, como dice la palabra, hagamos de Jesús nuestro compañero del camino. Y por sobre todas las cosas, lo invitemos a que esté con nosotros, a que se quede con nosotros. Aquellos caminantes le dicen a Jesús: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde, porque el día ya ha declinado. Por eso, iglesia, a partir de este día, invita a Jesús que se quede contigo, que esté a tu lado, porque el día ya ha declinado, la noche viene y tras ella el enemigo nos acechará. Sabemos que el enemigo reina en las tinieblas, mas si el Señor Jesús está con nosotros, hace morada en nuestras vidas, sabemos que entonces seremos más que vencedores. Ahora los discípulos ya no tienen dudas sobre la resurrección del Señor, porque la palabra les ha sido revelada. Dice la Escritura: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. La palabra revelada abrió los ojos de los discípulos. Ahora ya no tenían tristeza, ya no había más desánimo. Ahora empezaron a predicar la noticia de la resurrección. Iglesia, tenemos que anunciar que tenemos un Cristo vivo. La tumba está vacía, no está aquí. Les dijeron los ángeles a las mujeres: no está aquí, pues ha resucitado y va delante de nosotros. Así que, iglesia, gocémonos y alegrémonos porque nuestro Cristo ha resucitado. No dejemos que las circunstancias de la vida, no dejemos que la tristeza, no dejemos que la enfermedad, no dejemos que las circunstancias adversas limiten
la verdad de la palabra de Dios en nosotros. Hablemos la verdad, proclamemos la verdad, prediquemos la palabra y no dejemos de proclamar el poder que hay en la palabra del Señor. Así que, amado hermano, Jesús camina a nuestro lado y está a nuestro lado y está en nosotros. Así que no te suceda lo que estos caminantes de Maús en un inicio. No sea que por estar tan afanados por las circunstancias de la vida, dejes de ver a Jesús que va contigo. Así que, iglesia, sigamos adelante, creyendo, confiando en que el Señor nos dará la victoria. Él está con nosotros, Él ha resucitado. Démosle un gloria a Dios y adelante, iglesia, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice Pablo a los Corintios, mas gracias sean dadas a Dios que nos lleva de victoria en victoria. Así que, hermanos, no dejemos de predicar la palabra. No permitamos que las circunstancias limiten la verdad de la Escritura. Adelante, iglesia, a la patria celestial. Cristo ha resucitado de entre los muertos y va con nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Muy buenas tardes, excelente semana, muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Gracias, Dios te bendiga.